Ahora bien, por eso es importante estudiar las genealogías. Las genealogías son importantes porque las genealogías nos van a decir quién es quién y a quién pertenece esa persona y cómo es también. Las genealogías en la Biblia son importantes. No van a creer de que las genealogías están ahí para molestarlos porque son difíciles de leer. Muchos dicen el hijo de hijo de hijo de, y tú te quedas ahí mucho tiempo, pero son importantes para poder entender la historia. Ustedes dirán, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es un mapa de las genealogías, en especial la genealogía de Caín. Caín pasa por Can y Can, padre de Cus, Mizraim, Fuc y Canaán. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la genealogía de Caín es la que forma el árbol sagrado. Se le llama árbol sagrado o la zarza que no se consume. La genealogía de Caín es el árbol sagrado o la zarza que no se consume. ¿Por qué? Porque ahí es donde habitaba el Mesías o el Padre. Esto aquí forma Cus y Mizraim, por eso se le dice Mizraim, la raíz del árbol. La raíz del árbol, Fuc y Canaán. Y luego tenemos aquí, aquí, formando ¿qué? La zarza que no se consume. Y el que habitó en la zarza que no se consume es Melquisedec. Melquisedec es el fuego. Melquisedec es uno de los personajes más importantes en toda la Biblia, pero es el incógnito, el X, el que está en incógnito. Melquisedec conoce a todos, pero no todos conocen a Melquisedec. Melquisedec enseña a todos, pero no todos saben que Melquisedec les enseña. Melquisedec lo sabe todo, todo, presente, pasado y futuro, él lo sabe todo. ¿Por qué? Porque él creó todo y él sabe todo. Y él habitó en la zarza que no se consume. Pero él es el sacerdote del Dios Altísimo. Muchas personas dicen, no, es que Buda es el que está más cerca de Dios, pero eso no es correcto. Buda es una variante de Melquisedec caída en la materia. Pero el que está más cerca de Dios es el sacerdote de Jehová nuestro Dios, que es Melquisedec, que en un futuro él va a ser el mismo Jesús. Vamos a explicarlo. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, Jehová nuestro Dios, él es el que maldice a Caín castigándolo. Y también maldice a Can. Y él sabe, porque él es el Mesías, de que él ya no va a poder nacer con los cananeos, sino que él se da cuenta de que los cananeos son muy rebeldes. Entonces lo que él hace es hacer una grieta en la realidad. Y se pasa con Israel. Él hace una grieta y se va con Abraham. Y por eso Abraham gana la batalla y le lleva los diezmos de todo a Melquisedec. Y Melquisedec le da pan y le da vino. Le da pan, representando ¿qué? El cuerpo del Mesías. Y le da vino, representando la sangre del Mesías. Esa información fue llevada a Abraham. Abraham. Y los cananeos, recordamos que los cananeos también estaban esperando el Mesías. Ellos se quedan sin el Mesías. Ellos pierden al Mesías. Y el Mesías viene a nacer con Abraham. De Abraham pasa a Isaac y de Isaac pasa a Jacob. Si ustedes leen el libro de Melquisedec, en el libro de Melquisedec se dice de que Abraham tenía un jarro y en ese jarrón él llevaba ¿qué? Un carbón encendido que representaba que el carbón tomado del altar de Dios. Y el altar de Dios era Caín. Y ese carboncito que fue tomado fue Melquisedec. Por eso recordemos que Isaac también es quitado su pecado a través de un carbón que representa a Jesús, el carbón tomado del altar de Jesús, esa es la idea. El carbón tomado de Jesús del altar es Jesús, por eso él es negro de cabello blanco y él emana fuerza, poder de Dios. En el libro de Melquisedec se habla que él tenía un jarrón y en ese jarrón tenía ¿qué? Un carbón encendido, representando el Mesías. Entonces, luego de Jacob
Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, empieza a ayudar a Israel. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que los cananeos, no les voy a decir mentiras, los cananeos son variantes de Dios, variantes, y ellos tienen una fuerza descomunal. El cananeo tiene mucha fuerza, Caín, los cusitas, ustedes deben saber que los primeros reyes que existieron en el mundo fueron negros, que venían del linaje de Cus, y de ahí viene ¿qué? Nimrod. Gilgamesh era un cusita, la esposa de Moisés también era un cusita y era una princesa, Y de los negros también venía ¿qué? Los faraones, Fuc y Canaán. Entonces Melquisedec se estaba dando cuenta de que las variantes de Dios se estaban volviendo muy fuertes y estaban poniendo en servidumbre a Israel, y por eso la escritura dice, Israel, Dios no te escogió por tu justicia ni por tu rectitud, sino porque Jehová te amaba. Dice, porque Jehová te amaba y se dio cuenta de que tú eras el pueblo más insignificante en el momento. ¿Lo tenían en qué? En esclavitud. Entonces Melquisedec dice, no, Israel va a ser mi madre. Yo me voy con mi madre y los ayudo. Y es Melquisedec el que se va con Israel, rompiendo la realidad, y se pasa a Abraham y empieza a ayudar a Israel, porque Israel en el futuro viene a ser ¿qué? Su madre. ¿No te les explico eso? Y los cananeos tenían mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ellos eran variantes de Dios. Y por eso Misraim toma en servidumbre a Israel. Toma en servidumbre a Israel. Toma en servidumbre a Israel y luego de Jacob, Melquisedec contrata a Moisés. Recordemos que Melquisedec es el que habita en la zarza que no se consume. Que no se consume. Él habitó en la zarza que no se consume. Y él fue y se le presentó a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés, quita tu sandalia porque en la tierra que estás, tierra santa es. Y Melquisedec contrata a Moisés y le dice, mira, haz señales con la vara para que puedas liberar al pueblo de Egipto. Y vemos de que el faraón del cielo, que es Melquisedec, se enfrenta contra el faraón de la tierra. Y Moisés hace las señales. Y recordemos que Jesús se representa como una serpiente. Perdón. Sí, Jesús se representa como una serpiente. ¿Por qué? Porque todos ellos, toda la descendencia de Caín y de Can, son serpientes o dragones. Se entendían como dragones. Por eso es que tú también habla de Faraón como un dragón. El dragón de Egipto. Y Jesús también es un dragón. Y por eso Moisés levantó una serpiente en el desierto. Es decir, hay serpientes malas, pero hay una serpiente original y la serpiente que es buena, que es Melquisedec, Jesús, en el futuro. Entonces, él levanta esa serpiente. Y recordemos de que cuando Moisés lanza la vara se le transforma en una serpiente y se devora las otras serpientes. ¿Por qué? Porque Melquisedec se pasó con su mamá, que es Israel, y empezó a ayudarla. Empezó a ayudarla. También Melquisedec es el mismo ángel de Jehová. Vendría siendo como el que se encarga de todos los asuntos de Jehová, el sacerdote. El ángel de Jehová es el mismo. Y él le da todas las señales para que humille a Faraón, que Faraón vendría siendo una variante de él, lo que él iba a hacer en el futuro. Pero él dijo, no, yo voy a ayudar primero a Israel, que es mi madre. Primero ayuda a Israel. Y él contrató a Moisés para pelear contra Faraón. Por eso vemos de que Faraón también tenía sacerdotes y hacía milagros similares. Cuando Dios sacó piojos, ellos intentaron, pero no pudieron. Pero ellos pudieron imitar algunos milagros de Dios. ¿Por qué?
porque ellos son variantes de Dios. Son variantes de Dios. Es realidad. Pero Melquisedec es la original. Es decir, Moisés tenía la vara original y por eso esa serpiente se devora las otras, que es Melquisedec. Luego entramos en un conflicto y decimos, venga, ¿Moisés sabe dónde está la tierra prometida? No. Solamente una persona que habite en la tierra prometida puede llevar a Moisés a la tierra prometida, porque Moisés no sabe dónde está la tierra prometida. Pero el ángel de Jehová conoce la tierra prometida. ¿Por qué? Porque esa es la tierra de él. Melquisedec es el reino de él, es el reino de él. Y él deja entrar en la tierra prometida a quien él quiera, es la realidad. Entonces, luego de Moisés, todo pasa a Josué. Cuando Josué va a conquistar la tierra prometida, se encuentra con un descendiente de Melquisedec, que se llama Adonisedec, el último guardián que tuvo Jerusalén. En ese tiempo Jerusalén se llamaba Jebú. Perdón, Jebú. Se llamaba Jebú. Y él se encontró con un descendiente de Melquisedec llamado Adonisedec. Josué tenía todas las de perder porque Adonisedec es un descendiente de Melquisedec. Es literalmente un dios. Es realidad. Ellos sabían pelear muchísimo. Además utilizaban magia, utilizaban poderes. ¿Por qué? Porque ellos son de la divinidad, son parte de la divinidad, tienen un ADN divino. Y por eso Melquisedec desciende como el ángel de Jehová a pelear a favor de Josué. Y él mismo es el que mata a Adonisedec. Él mismo mata a Adonisedec porque para Josué no iba a ser fácil. No iba a ser fácil matar a un descendiente de Melquisedec. No iba a ser fácil, porque ellos tienen mucha fuerza y tienen un potencial enorme. Es realidad. Entonces Melquisedec se da cuenta de eso y desciende y ayuda al mismo Josué. Eso lo pueden leer en el libro de Josué, donde él se enfrenta contra Adonisedec. Pero el ángel de Jehová interviene y es el mismo el que lo mata. ¿Por qué? Porque él es del mismo linaje de Melquisedec. De Melquisedec. Luego, Josué se encuentra con otro problema y es Jericó. Jericó es una ciudad fortificada, es literalmente un candado. Pero hay una persona que conoce todo sobre la casa, sobre la tierra prometida, que es Melquisedec. Y Melquisedec le dice a Josué, mira, tranquilo, no te preocupes, conquista la tierra dándole vueltas. Dale vueltas a Jericó, porque Jericó es un candado. Cuando se desbloquea el candado, la ciudad cae. ¡Buf! Y así ocurrió. Jehová nuestro Dios lanzó su poder y derribó las ciudades. ¿Por qué? Porque Jericó es un candado. ¿Josué sabía eso? No, solamente lo sabía una persona que está dentro de los cananeos, que es Melquisedec. Melquisedec es el que siempre ha estado ayudando a Israel para que conquiste la tierra prometida. Presten atención. Josué conquista la tierra prometida. Pasó de llamarse Canaán, pasó a llamarse Israel. Israel. Presten atención a esto. Ustedes deben saber de que Jesús no pertenece a la raza de Sem. No pertenece. Y ustedes deben saber de que el ser humano puede evolucionar. ¿Por qué? Cuando Israel se sentó en la tierra prometida, los judíos empiezan a criar, eso se llama criar nazarenos. Los nazarenos se deben criar como un bebé, como un bebé. Entonces, recordemos que solamente hubo un nazareno que resaltó. Bueno, que nosotros conocemos porque Jesús también era nazareno. Sansón. Sansón era un nazareno. Sansón. Y Sansón se dejaba crecer el cabello. Desde niño él se dejaba crecer el cabello y tenía una fuerza descomunal. Encontrarse Sansón en un campo de batalla no iba a ser bueno para un ejército porque Sansón te acababa solo con el ejército porque él tenía una fuerza descomunal. Pero ustedes deben saber de que antes que llegara a Israel estaban los Sayajines. La raza de los Sayajines ya estaba con la descendencia de Caín. ¿Por qué? Porque el nombre original de Caín se dice es Caín. Un Caín. Y cuando ellos hacen votos de nazareato,
se dejan crecer el cabello y se le llama un Super Kaijin, un Saiyajin. Y a esa raza es la que pertenecía, la que debía pertenecer Jesús, sino que él se pasó y llegó a llamarse como Jesús de Nazaret. Pero Jesús pertenecía, era a esta, sino que él se pasó. Él se pasó y quedó, cuando él nació, quedó como Jesús de Nazaret. Pero Jesús no pertenece a ellos, sino que realmente él pertenece es al orden de Melquisedec. Y como él es negro, se le llama ¿qué? Saiyajin. Él pertenece a la raza de los Saiyajines. La historia que nos cuentan en Dragon Ball Z ocurrió en alguna parte del mundo. Akira Toriyama era un masón, un Illuminati. La historia que él nos contó es la historia de Caín y de los Saiyajines, de los Kaijines. Esa realidad, y ellos tenían una fuerza descomunal. Tenían mucha fuerza. Esa realidad, tenían mucha fuerza. Y ellos conquistaban el mundo a su placer. Y hacían como querían. Por eso Jesús se pasó, para defender a Israel, para proteger a Israel. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hacer cosas malas. Empezaron a hacer cosas malas, Can empezó a hacer cosas malas, Cus cosas malas, Misraim cosas malas, y los cananeos también. Pero Jesús fue el único que se pasó a defender a Israel, a defender que a los vulnerables, que es Israel, que están aprovechando totalmente de Israel. Es realidad. Y que Israel vendría a ser en el futuro su madre. Entonces nosotros debemos entender eso. Por eso les dije de que pelear contra Adonisedec no iba a ser fácil para Josué. No iba a ser fácil porque ellos se mueven de una forma diferente. Tienen mucha fuerza. Ellos alcanzan una fuerza descomunal. Descomunal. Por eso deben entender de que Dios a Israel le dejó todas las cosas similares a los cananeos. Les dio un sacerdocio nuevo. Les dio una Biblia nueva. En cambio de los Saiyajines, Dios les dio nazarenos. Y los nazarenos se deben criar con un cuidado muy especial. Porque también pueden salir personas muy malas. Y pueden matar gente por doquier. Es realidad. Entonces, cuando Dios cambió, aquí están los Saiyajines. Y cuando llegó Israel, se formaron ¿qué? Los nazarenos. Los nazarenos. Y son equivalentes. Sino que el Saiyajin se le dice a una persona negra y nazareno se le dice a una persona blanca. Por eso se dice que Misra-Jin. Misra-Jin significa señor de los Saiyajines. Y ellos eran negros y se dejaban crecer el cabello brutal y eran habilidosos en batalla. Se movían como ver a un leopardo, ver a un tigre moviéndose así en batalla y eran muy temibles. Pelear contra ellos no iba a ser fácil. Y por eso Jesús se pasó, porque Jesús es el original, es la fuente de poder de todos los Saiyajines. Era la fuente de poder de Caín, la fuente de poder de Can, la fuente de poder de los Cusitas, la fuente de poder de Misraim, la fuente de poder de los de Fut y la fuente de poder de los cananeos. Nuestra fuente de poder se fue con Israel, pero ellos nunca pudieron criar nazarenos. Israel nunca pudo criar nazarenos. ¿Por qué? Porque se mentían. Mentirte no te permite evolucionar espiritualmente. Y dice la escritura que los nazarenos que ellos criaban les daban vino, y eso era matarlos. Matarlos. Es realidad. Y por eso Jesús se hace llamar como Jesús de Nazaret. Pero él pertenecía era al linaje de Caín. Y él sería que un Saiyajin. Él sería un Saiyajin. Por eso decimos Melech. Melech significa rey. Melech. Melech también quiere decir melena. Y por eso decimos que él es el león africano. Melena. La melena del león. Y él es descomunal. Es decir, la fuerza que Jesús tiene es totalmente descomunal. Recordemos que la primera vez que vino fue a redimir. Él vino a redimir, a recomprar y vino en santidad. Pero ahora él viene es como rey, como Melech, melena. Y su melena es blanca. Y él tiene una fuerza descomunal y él es un Saiyajin. Esa es la realidad de Jesús, porque él lo que hizo fue pasarse. ¿Y por qué él se pasó? ¿Por qué él se pasó? Vamos a ver, ¿por qué él se pasó? ¿Por qué?
Recordemos que Caín representa al padre, el león africano, y Israel representa una gacela, o representa también un lobo. Benjamín, lobo, lobo. Entonces, Jehová nuestro Dios, Melquisedec, al romper la realidad, literalmente él estaba ¿qué? Fecundando a Israel. Del padre pasó a la madre y engendró al Mesías. Es como tener un acto sexual, sino que él se pasó, la fuente se pasó. Y pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Moisés, de Moisés a Josué. Y luego Israel llegó y ya estaba embarazada del Mesías, porque Melquisedec la fecundó, ya que Caín forma el padre. Recordemos que él se imprime, pero al imprimirse, él queda con muchas variantes, o sea que se imprime en el mundo y quedan muchas variantes, muchas personas. Y Israel, y él lo que hace es fecundarle. Cuando llega a la tierra prometida, ya estaba embarazada del Mesías. Y cuando el Mesías aparece, como Jesús, ellos dicen, venga, ¿cómo es que el Mesías es negro? ¿Por qué? Porque ya él había fecundado del padre, que es Caín, Can, la descendencia de Can, del Can, de Jehová nuestro Dios. Y él fecundó a Abraham, que representa el cuerpo de Israel, una célula del cuerpo de Israel, la fecundó. Y luego vino a tenerlo en la tierra prometida. Cuando él vino a tenerlo, dijeron, no, no lo queremos, no lo queremos. Cuando recordemos que esto hace parte de qué? De ambos lados. De ambos lados. Son dos ruedas. Son dos ruedas. Las 12 tribus de los cananeos y las 12 tribus de Israel. Y forman el glande. Dan a luz al glande, al miembro creador, que es Jesús. Por eso decimos Mesías, que significa aceite o ungido. El aceite o el ungido, que es Jesús. Jesús. Es realidad. En hebreo, aceite significa semen. Es realidad. Y él viene siendo Jesús, el miembro creador. Y por eso, Melquisedec se pasa y al pasarse, fecunda a Israel. Y luego nace con el niño, que es el Mesías. Eso ocurre a un nivel de escala, a un nivel de escala. Es realidad, a un nivel de escala. Entonces nosotros debemos entender de que tanto Caín es el padre e Israel es la madre. Y en medio nace ¿quién? El falo del cielo, el falo, el faraón, el faraón, el falo, el faraón. Jesús es un faraón, es un faraón, es realidad. Ahora bien, recordemos que los que pusieron en servidumbre fue Egipto. Y los egipcios son negros. Y por eso los judíos quedaron con un resentimiento hacia los negros. Y cuando vieron a Jesús negro, para ellos fue fatal. Y a Jesús le hacían racismo. La escritura dice que él sufrió de racismo. Es realidad. Es realidad. Por eso los discípulos tampoco creían en él. Se les hacía difícil entender todo esto. Y Felipe le dice, Felipe le dice al maestro, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, me estás viendo. Estaban viendo a un varón negro. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ha visto al Padre, sino que él se imprime en esta realidad y salen muchas personas. Es realidad. Pero él está en medio de las personas. Es realidad. Estaba en medio de Caín y estaba en medio de Israel. Y entre los dos producen a Abel. Abel, que es el falo. El falo. Es realidad. Ahora bien, aquí podemos verlo un poco mejor. Ya les había explicado esta imagen, pero
La voy a volver a explicar para que entiendan de que Jesús representa ambos órganos reproductivos, tanto el varón, el pene, y la vagina, que es la de la mujer. Porque él dice, yo soy el alfa y la omega. Él está diciendo, yo soy el hombre, yo también soy la mujer. Que él también es la mujer. Entonces, él se imprime, luego pasa por Caín y Eva pasa a través de Abel. Pero como Abel lo mató Caín, la descendencia de Abel pasó a través de Sem y apareció como Israel, Israel, Israel. Entonces, tenemos a Adán y tenemos a Eva. La expansión de Adán es Egipto. La expansión de Eva es Israel. Es Israel. Es Israel. Y entre ellos dos tienen a qué? Al Mesías de nuevo. ¿Por qué? Porque así como Dios de Egipto, de Adán sacó a Israel, de Egipto saca a Israel. Saca a Israel. Saca a Israel, esa es la realidad. Pero él es el falo del cielo. El faraón que nace en Egipto se le llama el faraón de la tierra. El que nace en la tierra prometida se le conoce como el faraón del cielo. Del cielo. Pero ustedes dirán, es que todo se desacomodó por culpa de la desobediencia de Adán y Eva. Todo se desacomodó, todo se desacomodó. El pecado desordena todo. Pero la intención de Dios era ¿qué? Que Adán y Eva comprendieran el verdadero propósito por el cual Dios los creó. Y era para él habitar en el templo. Pero Adán y Eva no entendieron eso. Y empezaron a hacer cosas que no convenían, como comer del fruto prohibido. Y Jehová se lo dice, miren, Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jehová nuestro Dios pertenece al Padre, que es Caín, y la madre es Israel. Sino que él se pasó con su madre, el Mesías se pasó con su madre para protegerla de sus variantes que se habían imprimido, pero se habían vuelto malas, que era la descendencia de Caín. Y es con la ayuda de su propio hijo que Israel logra entrar en la tierra prometida y logra todo lo que han tenido hasta el momento. La paz que tienen la han logrado gracias a él. Pero deben saber que Israel ha hecho todo mal, todo mal. Y lo peor que han hecho es negar a Jesús. Jesús es la persona más importante y más valiosa en todo el mundo. Es realidad. Realidad. Ahora bien, vamos a entender una parte que ya hay muchas personas que la entienden, muchos masones, los masones la entienden, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, los templarios. Por eso se les llama iluminados, porque ya alcanzaron la iluminación y ya entienden estas cosas. Pero muchas personas quieren presentar a Jesús como esto, y esto es vergonzoso. Jesús es mi Padre, y esto no es lo que Jesús es, porque eso se ve un hombre afeminado. Y Jesús no es un varón afeminado. Él no es afeminado. Eso lo deben entender. Sáquense en eso de la mente, de que él no es afeminado. Él no es como lo que vemos hoy en día, un gay o un trans. Él no es eso. Él no es eso. Él no es eso. Él no es esto. Esto no tiene nada que ver. Eso es caer en la materia. Eso es caer en la materia. Es cuando no hacen las cosas bien y terminan cayendo en la materia. Todo es un plano mental. Y lo que ocurre es que Jesús tiene que cargar unos símbolos, como los que vemos aquí. Este es un varón, sino que él carga unos símbolos femeninos. Y esos símbolos tienen que ser explicados para que las personas le entiendan por qué hacen lo que hacen. Vemos de que Jesús es más parecido a esto. Y esos símbolos que tiene él en el ojo representa ¿qué?
representa el pez, los ojos de pez, o representa también los ojos de ave, y se lo hacen con antimonio, que representan de que él domina sobre los peces y que él puede hacer de que los peces se multipliquen en el agua. ¿Quién hacía eso? Jesús. Jesús multiplicó los peces y por eso Jesús debe utilizar ese antimonio. Y es el símbolo de qué? De que él tiene el poder de qué? Del ojo que todo lo ve. Por eso se hace en el ojo que todo lo ve. Jesús es el ojo que todo lo ve y él es a multiplicar los peces. Y se hace el símbolo del pez en el ojo. Es un símbolo que él debe cargar. No tiene nada que ver con la afeminación, como lo que vemos hoy en día con los homosexuales. No tiene nada que ver. Lo que estoy explicando es sagrado. Esto es caer en la materia. Y aquí estamos hablando de algo sagrado, que debe ser explicado y entendido por la persona por qué hace lo que hace. Entonces, él multiplicó los peces, utiliza el símbolo del pez, y eso lo utilizaban los faraones, sino que él tiene los símbolos, no los tiene de forma natural. Otra cosa es la barba. La barba representa como un ave y también representa una espada, una Excalibur, que representa que la persona de su boca habla la verdad. Habla la verdad. Habla la verdad. Es realidad. Luego, a esta imagen le falta un cosito que viene en la nariz. En la nariz viene como un cosito aquí y eso viene conectado a la oreja, que representa el toro. El toro, de que Jesús es el toro, el fuerte, el que engendra, el que es fértil, el que le da fertilidad a la tierra para que produzca viñas, piñas, arroz, el cultivo. Entonces, él carga ese símbolo del toro. También tiene que ver con el aliento. Por eso respiras por la nariz y él lo tiene que tener. Es un símbolo. Otro símbolo es que la melena del león. Por eso él carga eso, pero Jesús la tiene de forma natural. Natural, natural. Y ustedes deben saber que Jesús es un varón muy hermoso. Tan hermoso que puede llegar a parecer una mujer. Pero él no es una mujer, sino que es un varón. Así como vemos a este faraón. Se ve un poco afeminado, pero él debe entender es por qué utilizan los símbolos. Los símbolos, incluso él tiene algo aquí en su frente que representa que está señalando que él tiene activa la glándula pineal. Jesús también utiliza todos esos símbolos, es realidad, esos símbolos. Entonces aquí vemos en la melena, la melena. La melena representa donde están los humanos. Nosotros debemos saber que Jesús medita el mundo. Él medita el mundo y él nos crea en su mente. Y cada cabello es la vida de una persona. Si ese cabello se cae, representa de que esa persona murió. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de vida. Y la fuente emana hacia arriba, es el cabello. Una fuente. Y es el cabello de él. Cada persona nace en la mente de Jesús. Si esa persona se cae, si ese cabello se cae, esa persona murió. Jesús utiliza un disco aquí como los faraones. ¿Por qué utiliza eso? Porque él entiende de que él es el que sostiene el zodiaco. Él sostiene el zodiaco. Jesús tiene parte animal, por eso siempre se representa como ¿qué? Como el león africano. También se representa como el león de Judá. También como el cordero de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene una parte animal y él se puede transfigurar. Él puede pasar de ser un león a ser un ave. Puede transformarse en lo que él quiera. Él se puede transformar, se puede transfigurar. Él puede meterse al mar y vivir como un pez. Puede vivir como un pez todo lo que él quiera. Él se puede transfigurar. Él puede ser cualquier cosa. Recordemos que él le dijo, háblale a la roca. Pero Moisés golpeó la roca y la roca era Cristo. Porque Jesús se transfigura en la forma que él quiera. Cuando él dice que él era la roca, dice que era de forma literal. Literal, era de forma literal. Porque Jesús se transfigura. Es realidad. Debe tener esos símbolos en los brazos. ¿Qué representan esos símbolos? De que es un varón de oración. Eso en los brazos, que debe orar. Debe orar. Entonces, Jesús no utiliza eso por utilizarlo, sino que son símbolos representativos que él debe llevar y eso nos anuncia de que él es el creador. Por eso es importante entender esto, es realidad. Son símbolos que nos dicen de una vez de que él es el creador. Y las personas deben aprender a entender esos símbolos apenas lo vean. Él también debe tener este símbolo que vemos en el cuello, aquí, que es como una cuita que va acá. Eso representa de que de la boca de Jesús sale oro, que es su palabra.
lo que él dice es oro. Entonces, representa de que las palabras de Jesús son oro, son oro. Una persona no se puede poner esos símbolos si no los entiende, porque si no, va a entorpecer la belleza de la sabiduría. Cada persona que utiliza esos símbolos debe entender. ¿Jesús utiliza aretes? Sí, se les llama arcillos, arcillos, y también representa símbolos de que sus oídos están consagrados para solamente escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús le dijo a Israel, Jehová le dijo a Israel, yo no soy como el sacerdocio arónico, sino que yo tengo que cargar unos símbolos. ¿Cómo lo hacen los sacerdocios de Melquisedec? Un faraón es un sacerdote del orden de Melquisedec, pero de un rango menor, de un rango menor. Esa es la realidad. Porque viene a representar el hijo, porque viene a representar el hijo. Y luego es el padre, que es Jehová, el Can. Esa es la realidad. Ustedes deben saber de que las mujeres también deben utilizar los símbolos. Ese símbolo es el que yo le decía, el del toro, que tiene la mujer, que él es el aliento que respiramos. Cuando nosotros vemos ese símbolo en Jesús, está representando de que él es el aire que respiramos, el toro, el aliento. Por eso Jesús no es de nuestro planeta. Y cuando decimos aliento, estamos diciendo alien, alienígena, de que Jesús no pertenece a nuestro sistema, sino que él viene de arriba, él creó todo. Pero él creó esto para vivir, para él vivir. Él creó todo eso para vivir. Entonces, cuando él utiliza ese símbolo, está representando de que él es el aire que respiramos y de que él es un alien. Es la realidad. La realidad. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta y analizamos un poco la imagen, nos damos cuenta de que la mujer está formando. El hombre toma los símbolos de la mujer y se los pone. Y la mujer lo que hace es tomar los símbolos del hombre y se los pone. Si nosotros nos damos cuenta, la mujer parece un pene, o sea, ella quiere formar un pene en su rostro. Un pene. ¿Por qué? Porque ella quiere elevarse. Elevarse. El hombre se eleva poniéndose los símbolos femeninos y la mujer se eleva poniéndose los símbolos masculinos. Y por eso vemos de que su cabeza parece un pene, es la realidad. Y esto representa el cielo. El cielo. El velo que ya tiene atrás, el cielo. La mujer también tiene que tener un disco que representa de que entiende el zodiaco. Lo entiende. Lo entiende. Recordemos que Jesús alcanzó la transfiguración. La mujer también puede alcanzar la transfiguración y transformarse en lo que ella quiera. Tenemos el mismo símbolo aquí que representa la oración. La oración es importante. La oración. La oración. Es realidad. La mujer también utiliza que el antimonio. Y se puede llegar a hacer que los ojos de pez. Si entiende y es una mujer fértil, es una mujer que es dada a tener hijos. Si ella no tiene hijos, es una mujer estéril. No tiene por qué utilizar esos símbolos, no tiene por qué utilizarlos. ¿Por qué? Porque se estaría frustrando ella misma. Entonces recordemos que todo es simbólico. Aquí no es lo mismo que hacen los homosexuales o los trans. Eso no tiene nada que ver aquí. Todo esto es sagrado, símbolos sagrados. Si tú no lo entiendes, es tu problema. Pero cuando tú mires a Jesús, vas a mirar de que él va a portar esos símbolos. Y muchas personas no lo vamos a reconocer porque vamos a decir, venga, estamos acostumbrados en nuestra mentalidad simplemente Jesús, el nombre. Pero Jesús es un varón negro de cabello blanco. Él trae su melena natural. Tiene sus símbolos de antimonio. Utiliza sus símbolos como un faraón. Todo. Tiene su cetro y todo. Esa es la realidad. Ahora bien, lo que les decía. Para los antiguos, cuando a una persona se le decía de que es el pene o el creador o el peniel, o se le entendía como el miembro creador de una ciudad o de un pueblo, era algo agradable. Y para nosotros, muchas personas van a decir, no, es que tú estás insultando a Jesús. Yo les he dicho, Jesús es mi padre, no tengo ninguna intención de insultarlo. Yo soy un descendiente del rey David, de sangre real. Mi intención es explicarles la verdad y hablarles de forma clara. No hay ninguna intención pervertida en lo que yo digo. Y aquí yo les estoy mostrando de que para los antiguos esto era importante, de que utilizar estos símbolos representaba que el miembro creador. Y ellos lo utilizaban y ellos alcanzaron un nivel potencial más que la generación que tenemos hoy en día. La generación que tenemos hoy en día es vergonzosa. Yo no les voy a decir mentiras. Yo les voy a decir la verdad. Mira, en tiempo antiguo, los primeros eran los negros. Ellos fueron los que hicieron esto. Estos churquitos son de cabello negro. Esos eran personas negras. Y ellos alcanzaron un potencial enorme. Y de ahí viene ¿quién? Nimrod.
Gilgamesh, que tenía poderes. Luego Dios le dio la vuelta y le entregó todos los poderes ¿a quién? A Israel. Y el fruto que ellos han dado son gente homosexual y travestis. Y para Dios eso es vergonzoso. Vergonzoso, vergonzoso. Él no se agrada de esos frutos. No se agrada. Él dice, lo que han hecho es vergonzoso. Lo que Israel ha hecho es totalmente vergonzoso. Lo que han hecho los masones es vergonzoso. Homosexualizar a la gente obligándola es vergonzoso. Lo que han hecho los Illuminatis, depravar a la gente sin motivo es vergonzoso. Poner la pornografía por un lado, la homosexualidad por otro lado, dañar niños, eso es totalmente vergonzoso, es darle vergüenza. Lo que han hecho los jesuitas, mal. Lo que han hecho los templarios, mal. Idolatría por donde quiera que uno pase. Y eso es vergonzoso. Eso es totalmente vergonzoso. Cambio que cuando están las personas negras en el poder, ellos alcanzaron un potencial enorme. Y ellos utilizaban estos símbolos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque entendían de que ellos sabían cómo crear. Sabían cómo crear. Y ellos se representaban así. Representaban que la cabeza y aquí vienen que los testículos y representaban que el pene, de que ellos eran el pene, un miembro creador en su ciudad, en su pueblo, lo representaban. ¿Por qué? Porque lo entendían, entendían el sentido de la vida, habían ya alcanzado la iluminación, incluso entendían por qué eso tiene que tener 3 pies, lo entendían. ¿Por qué? Porque eso es parte de la divinidad, es parte de la divinidad, pero ellos entendían por qué hacían lo que hacían, pero hoy en día los Illuminatis, los masones, los rosacruces, los de la aurora dorada, los jesuitas, las otras órdenes ocultistas, lo que han hecho es que ocultarse y llenarse de envidia. Y al no compartir la información, lo que han hecho es que estancar todo, son como aguas estancadas. No han llegado al potencial. Cambio, cuando estaban las personas negras, ellos se compartían la información. No había envidia, se compartían el conocimiento que venía de Dios y ellos podían ¿qué? Avanzar. El problema de ellos es que se fueron contra Dios. Grave error. Grave error. Pero estos símbolos femeninos y masculinos en el rostro eran muy importantes. Esto es un pene. Esto es un pene. Y él se representa que es un miembro creador en su organización y que es un fuerte. Por eso se representa de esa forma. Ahora bien, hacer imágenes está prohibido. Eso está prohibido. Todo tiene que quedar en la mente. Y que tú lo entiendas en la mente. Lo mismo vemos aquí. Y esas personas eran negras, los que tenían el poder en el tiempo antiguo, eran de los que pertenecía Jesús. Pero él se pasó a ayudar a Israel. Pero a los ojos de Jehová nuestro Dios, Israel ha decepcionado. Es una decepción ver los frutos que ellos tienen porque son frutos podridos. No hay nada de lo que Dios pueda decir, venga, es que se levantó un fuerte y es capaz de crear. Porque para eso Dios creó el mundo, para que se levantaran variantes de él. Dios creó a Israel y la dividió por tribus. Las tribus se dividen en clanes. De los clanes vienen los clones. Nosotros somos clones de Dios. Tenemos la capacidad de ser semejantes a Dios. Pero el ser humano no ha llegado al potencial que debió alcanzar. Y eso es vergonzoso. Es decir, las personas blancas no han alcanzado el potencial que debieron alcanzar. Es realidad. Las personas negras en el tiempo antiguo lo hicieron. Un potencial enorme. Pero ese potencial lo hicieron ¿para qué? Para pelear contra la divinidad, contra Dios mismo. Porque ellos eran dioses. Estaban peleando los dioses que se crearon en la tierra contra el Dios verdadero y el Dios verdadero los derrotó. Es realidad. Y por eso no sabemos nada de ellos. Pero ellos alcanzaron un potencial enorme. Es realidad. Ahora bien, lo que yo les decía, similarmente, quieren entender a Jesús y mucha gente lo quiere entender como una persona gay o travesti, pero eso no es lo que Jesús es, no es, sino que él es un andrógeno, asimismo como vemos en los caballeros del Zodiaco. Ver a los caballeros del Zodiaco es similar a ver a Jesús. Jesús tiene una melena así y él es un caballero. Él es un caballero y él es muy hermoso, extremadamente hermoso. Cuando él vino no tenía hermosura, porque él dijo, no quiero que se sientan atraídos por mí, por mi hermosura, porque si viéramos la hermosura de Jesús, todo el mundo estaría literalmente enamorado de Jesús, pero por su belleza. Y él no quería eso. Él quería que el hombre entendiera el amor de Jesús que hay en el sacrificio.
Y Jesús es similar a esto, tiene una melena y él se deja crecer el cabello, así. Lo mismo que vemos con este personaje, con ese personaje. ¿Por qué es importante el sexo? Porque el sexo despierta el sexto sentido. El sexto sentido se despierta a través de ¿qué? Del cosmos. Ustedes deben saber que nuestro cuerpo es un templo. La persona, cuando hace votos de nazariato, se le activa unas sefirot o círculos que tenemos en el cuerpo. Otras personas lo llaman chakra, otras personas lo llaman esferas. Se activan esas esferas. La persona lo que hace es que tiene relaciones sexuales y transmuta la energía. Y esa energía despierta los sentidos. Despierta los sentidos y la persona alcanza su sexto sentido. Nosotros normalmente vivimos con 5 sentidos. Al despertar el sexto sentido, a través del sexo, la persona se hace más consciente del mundo. Otra cosa, dejarse crecer el cabello es bueno. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas están conectadas con el cabello. Al dejarlas crecer, nuestras neuronas siguen creciendo y se expresan a través del cabello. Del cabello. Es realidad. Es realidad. Y Jesús, por eso se deja crecer el cabello. Y él utiliza que el sexto sentido, que es el de crear, tener vida, y él es fértil. Fértil. Es realidad. La persona también se vuelve más fértil. Por eso en los caballeros del zodiaco también se hablan de qué? Del sexto sentido que tiene que ver con el cosmos, con la chispa divina, el ki, la energía creadora. Es realidad. Entonces, vemos de que no tiene nada que ver con los homosexuales que vemos hoy en día y los travestis, porque quienes han elaborado a los homosexuales y lo han hecho a la fuerza son los masones. Los Illuminatis, ellos han planeado, han hecho una agenda. ¿Para qué? Para homosexualizar a la gente, porque ellos piensan de que eso es lo que Dios quiere, pero Dios no quiere eso. Disney lo hace a propósito, porque Disney, ellos son masones, son Illuminatis, y ellos dicen, no, Dios quiere homosexuales, quiere travestis, eso es lo que Dios quiere sexo. Y Jehová dice, no, 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 ustedes no han entendido, porque no son puros de corazón. Lo que Dios quiere es personas que tengan un potencial enorme y aprendan a transmutar el poder de la energía creadora del semen, que la aprendan a controlar. Que aprendan a controlar ¿qué? La energía del semen, que es la fuerza creadora. Tú lo utilizas dentro de ti y creas un nuevo ser dentro de ti. Y Dios literalmente quiere como caballeros, así, personas que sean que fuertes y hábiles. No lo que han producido, que eso es vergüenza. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Cuando tú ves la saga de los caballeros, tú miras hombres que parecen mujeres. Así es Jesús. Así es Jesús. Es un ser andrógeno. Pero no tiene nada que ver con los homosexuales de hoy en día, que eso es vergonzoso. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que el mundo en el que vivimos es totalmente dual, pero todo pertenece a Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es el mal, pero también es el bien. Y aquí es donde entramos a entender por qué Jesús vino a comprar el mundo. Porque Jesús, antes de crearnos a nosotros, él ya había creado variantes de él. Un ejemplo, digamos que tú quieres crear una empresa, pero tú dices, venga, yo estoy solo en el mundo, en el universo, solamente Jesús. Al principio era Melquisedec, solamente Melquisedec y Jehová nuestro Dios. Voy a crear el mundo, pero para crear el mundo voy a utilizar variantes de mí mismo. Entonces él crea a unos animales, a unos seres míticos que realmente existen, y con ellos empieza a trabajar para crear el mundo. Por eso recordemos que Adán estaba solo con los animales y Jesús nace en un pesebre. Los primeros hermanos de Jesús eran literalmente animales. Él creó animales, él creó el zodiaco. Él creó el zodiaco. Y ellos eran las primeras variantes con las que él creó el mundo. Pero muchos de esos se rebelaron contra él, por eso los ángeles son animales. Muchos de ellos se rebelaron contra él y él creó clones de animales y con ellos empezó a crear el mundo, pero muchos de ellos se rebelaron. Es como cuando tú tienes un proyecto de un negocio y tú dices, tenemos una idea entre los dos, porque somos iguales, pero Jesús habla con los animales, que son sus ángeles. Entonces, decimos, sí,
creemos un robot. Entonces, listo, vamos creando el robot y tú dices, uy, este robot va a quedar excelente. Pero luego tú me traicionas y te quieres quedar con el robot. Eso fue lo que pasó con las variantes de Jesús. Las variantes de él, que eran sus ángeles, se apoderaron del hombre y tenían parte, ¿por qué? Porque ellos ayudaron a crear al hombre, pero no eran el original, sino que eran variantes. Por eso cuando Jehová nos lo dice, hagamos, él habló en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él lo dijo que en plural, porque habían muchas variantes de él mismo. Es como cuando tú dices, no, es que voy a crear una casa. Pero si la hago yo solo me voy a demorar mucho. Entonces, como Jesús tiene mucho poder, lo que hace es como hacer clones de él, y empieza a trabajar a hacer la casa. Y luego dice, venga, ¿de quién es la casa? Todos dicen mía, mía. No, yo soy el original. Yo digo la clave. Yo soy el que soy. Ustedes son clones. La casa es mía. A cada uno le voy a dar una habitación, pero yo voy a tomar la parte principal, porque yo soy el original. Ellos dicen, no, 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 no. Y empiezan a pelear. Eso es lo que ocurre en el Génesis. Por eso ustedes deben entender de que tanto el bien como el mal vienen de Jehová y que los que hicieron malos son variantes de él. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, dice, ve, ahora, está diciendo, miren que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dice, yo hago vivir y yo hago morir. Lo dice Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una dualidad y todo es circular y nada puede vivir sin lo otro. El mal y el bien son necesarios. Así como la noche y el día son necesarios. Sin la noche y el día no podemos vivir. Eso debemos entenderlo. La mente representa que lo malo, el corazón representa lo bueno, pero aún en lo bueno hay algo de malo y en lo malo hay algo de bueno. Por eso, mira tus manos. Nosotros vivimos en Jehová, dentro de Jehová. Un ejemplo, digamos que yo soy Jehová. Yo tengo mi mano derecha, el bien, mi mano izquierda, el mal. Ambos hacen parte de mí. Así ocurre con Jehová. Tanto el bien como el mal hacen parte de Dios. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque ustedes deben saber de que hay un cerco neutral. Hay un cerco neutral que Dios estableció para que el hombre viva ahí en paz. Y se llama Torah. La Torah es un cerco neutral donde el hombre puede vivir sin el bien y el mal. Puede vivir en paz. Literalmente, los mandamientos son paz. Ahí es donde debe vivir el hombre, en la neutralidad de Dios. Y por eso Dios estableció los mandamientos. Cuando el hombre vive por fuera de los mandamientos, él vive entre el bien y el mal y se va a causar mucho dolor. Y por eso Dios le dio al hombre la Torah, para que viva en la Torah, en los mandamientos, que es como una cerca neutral. Neutral, ¿por qué? Porque todo es dual, todo se necesita. Entonces, Jehová nuestro Dios, ustedes deben saber de que literalmente, les voy a decir la verdad, Jehová nuestro Dios tiene una parte mala y una parte buena, que son los ángeles. Y Él maneja ambos lados, como yo tener mi mano derecha, mis ángeles, mis fuertes, mi mano izquierda, mis demonios. Ambos hacen parte de mí, yo gobierno los dos. Así ocurre con Jehová nuestro Dios. Él utiliza ambas manos. Muchos pastores van a decir, no, es que Dios es santo, Dios es solamente, y Él no tiene nada que ver con el mal. Eso es incorrecto. Dios se lo está diciendo, yo hago morir. Yo hiero y yo sano. Te lo está diciendo Jehová nuestro Dios. El problema es que las personas se engañan diciendo, no, Dios solamente es bueno, Él hace solamente el bien, el bien, el bien. Cuando dicen, no, 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 no se confundan, no se mientan ustedes mismos. Jehová es el que hace el mal y él hace el bien. Y no podemos escapar de Él porque vivimos en su cuerpo, en su templo. Él es el templo del universo. Dentro del templo estamos nosotros que somos otro templo. Dentro de nosotros viven ¿qué? Nuestros hijos. Esa es la idea. Esa es la idea. Por eso cuando Dios dice, hagamos al hombre, ya Satanás se había revelado. Había una parte de Dios que se había revelado contra él mismo.
Él se había rebelado contra él mismo. ¿Por qué? Porque siempre tiene que existir un lado ¿qué? Negativo y un lado positivo. Imagínate, tú con tus dos manos derechas, ¿vas a poder golpear? ¿Vas a poder moverte? ¿O vas a tener tus dos pies derechos? No vas a poder moverte. Necesitas un lado negativo. Entonces lo que él hizo fue literalmente rebelarse contra él mismo. ¿Para qué? Para degradarse un lado de él y que el otro lado gobierne al otro lado. Es decir, los ángeles gobiernan sobre los demonios. Eso es lo correcto. Y por eso él lo hizo. Él literalmente se rebeló contra él mismo porque todos son variantes de él. Todos son variantes de él. Es decir, Jehová viene siendo ¿qué? El rey de los demonios y también el rey de los ángeles. Y él lo forma ¿qué? Un faraón. Si ustedes leen las escrituras, dicen de que a Saúl, Dios se apartó de Saúl. Y dice también de que un espíritu de parte de Dios lo atormentaba. ¿Por qué? Dios gobierna a los demonios y Dios también gobierna a los ángeles. La gente no quiere entender eso. ¿Por qué? Porque la gente se engaña a sí misma. Cuando Dios dice no se engañen, digan la verdad. Y esta es la verdad. El mundo está en una dualidad, por eso él dijo, la noche es Dios, la oscuridad, la luz también es Dios. No podemos escapar de Jehová nuestro Dios porque vivimos en su cuerpo. Vivimos en su cuerpo. Y es un templo. Vivimos en su cuerpo, es un templo. Es realidad. Ambos lados están bajo la autoridad de Jehová nuestro Dios. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús gobierna ambos lados. Por eso nos damos cuenta de que los demonios le hablaron a Jesús y le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y le piden permiso para ir ¿a qué? A los cerdos. ¿Por qué le tienen que pedir permiso a Jesús? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es el temible. Jehová de los ejércitos es su nombre. Es realidad. Es realidad. Y Jesús también gobierna sobre los ángeles. Recordemos que cuando Jesús estaba en el desierto, él peleó espiritualmente contra unas bestias. Esas bestias son literalmente animales que eran variantes de Dios, que fueron positivas en algún momento y se volvieron ¿qué? Negativas. Y esa es la dualidad de Dios. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ustedes deben saber de que el humano, el Adán, tiene parte de ¿qué? De demonio y tiene parte de ángel. Tiene parte de la divinidad. Porque ustedes deben saber la verdad. Nuestra madre vendría siendo ¿qué? Una demonio. En la realidad. Yo les digo la verdad, porque cuando él dijo hagamos, él estaba incluyendo a los malos. Y por eso le dijo, no coman del fruto prohibido, no coman del fruto prohibido, ¿por qué? Porque ahí están los demonios. No coman ahí, pero porque yo los creé a partir de ellos. Ese es el potencial, ¿para qué? Para volver a hacer aparecer al Adán original. ¿Quién es el Adán original? Dios mismo. Dios mismo. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios vive fuera del tiempo. Él es consciente fuera del tiempo. Y él ya sabe de que eso es un ciclo continuo. Es un ciclo continuo. En realidad, el Adán original es Jehová nuestro Dios. Es decir, el Adán original es el Adán del presente. Pero en el futuro, Adán se puede transformar en Dios. Y viceversa. Es la realidad. Es la realidad. Es un ciclo continuo de viajes en el tiempo. Es realidad. Y Dios lo que hace es que empieza, termina y vuelve a empezar. Empieza, termina y vuelve a empezar. Dios hace el ciclo continuo, continuo. Es realidad. Por eso los mayas contaban en círculos el calendario. Termina y vuelve a empezar. Termina y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar el mismo ciclo. Los judíos tienen que contar los jubileos. Los jubileos son círculos y tú vas contando. El sistema acaba y vuelve a empezar. Acaba y vuelve a empezar. Entonces, debemos entender eso. Nuestra madre vendría teniendo que, nosotros tenemos parte de que de demonio y tenemos parte de ángel. Es la realidad. Por eso él dijo, hagamos. Estaba hablando con los que ya se habían revelado y Dios les dijo, no los dejen entrar a ellos, aunque ellos sean su madre. No la dejen entrar a ellos porque ellos son malos. Quédense viviendo ustedes acá. Y Dios puso ángeles que protegieran a qué? A Adán. Pero estos ángeles se enamoraron de las hijas de Adán, porque eran muy hermosas, porque son literalmente la belleza de Dios.
y esas variantes se enamoraron. Esa es la realidad. Por eso tú también debes entender de que en tu mente tú también estás partido. Tú necesitas una parte ¿qué? Racional y una parte creativa. Sin esa parte no podría ser tú, no podría ser tú. Investiga y te vas a dar cuenta de que tu mente está dividida en dos partes. Una parte racional y una parte creativa. Todo es dual, noche y día. Mano izquierda, mano derecha. Parte racional, parte creativa. Tenemos parte de demonio y parte de ángel. Pero nos creó la divinidad. El que está en el centro es el que nos creó. El que está en el centro. El que dijo, el que habló, el que dijo, hagamos. Él es Dios, que Él es Jehová. Por eso Él nos creó. Y por eso el hombre puede llegar a adorar al demonio. Puede llegarlo a adorar. Puede llegar a adorarlo. Pero eso sería degradar a nuestro Padre y hacer lo que da el mal. Nosotros debemos darle solamente nuestra adoración es a nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Ustedes dirán, ¿y por qué Dios hizo lo que hizo? Porque Él es un Can. Un Can es un soberano y un soberano es una persona que hace lo que quiere. Y de ahí salió el Adán. El Adán es perfecto, extremadamente perfecto. ¿Por qué? Porque tiene parte de opuestos. Para que algo salga bien tiene que ser el bien y el mal. Parte de opuestos. Dios le dijo, no coman de ese fruto, no lo coman. Porque él sabía que había que demonio. Hay una parte. Es realidad. Por eso Adán es libre